Dios les bendiga, hermanos. Espero y esta semana haya sido una semana de bendición, una semana próspera, y que esta semana hayamos estado nosotros orando, hayamos estado leyendo la palabra de Dios, hermanos, esta semana. Vamos a ver una enseñanza, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, que es importante, hermanos, para el cristiano, hermanos. El tema de hoy es, hermanos, la Biblia. La palabra, la bendita palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es un libro como cualquier, no es un libro como cualquier otro, pero es un libro que tiene instrucciones, es un libro que tiene reglas para el creyente. Pero no es un libro cualquiera, sino la Biblia es un libro, no un libro inspirado por los hombres, no un libro inspirado por gobernantes o por escritores, no. La Biblia es un libro inspirado por el Creador. La Biblia es un libro inspirado por Dios. El Señor en su palabra nos ha dejado instrucciones, nos ha dejado reglas en su palabra y nos ha dejado leyes por medio de su palabra para que nosotros podamos guiarnos por la palabra de Dios, hermanos. Vayamos a 2 de Timoteo, hermanos, que es la cita que vamos a ver hoy. En 2 de Timoteo, de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo del 3 al 16 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, hermanos. Es importante, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Útil para enseñar, hermanos. Por medio de la palabra de Dios es que podemos nosotros enseñar a otras personas. Y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios fue hecha por el mismo Dios para que nosotros pudiéramos enseñar a otras personas y pudiéramos guiar a esas personas por medio de la única palabra verdadera, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha sido hablada por el hombre. La palabra de Dios no ha sido inspirada por el hombre. La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios ha sido hecha para redarguir, para corregir, hermanos. Muchos dicen que Dios no corrige, pero la palabra de Dios es para corregir también, hermanos. Si algún hermano está haciendo algo mal, la palabra de Dios nos corrige si estamos haciendo algo bueno o estamos haciendo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. El Señor también corrige, el Señor también disciplina, y la palabra de Dios es para corregir, la palabra de Dios es para exhortar, la palabra de Dios no es para decir cosas a medias, no, la palabra de Dios es para decir, no para decir la palabra de Dios a medias, sino para decir como está escrito la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha sido para agradar al hombre, la palabra de Dios ha sido para agradar a Dios. La palabra de Dios sirve para que las personas puedan llegar a la perfección. Sabemos que no vamos a llegar a la perfección, sabemos que no vamos a llegar totalmente a la santidad, sabemos que no vamos a llegar totalmente a la obediencia,
Pero tenemos que tratar de llegar a la perfección. Para eso fue puesta la palabra de Dios, para que el hombre se guíe por la palabra de Dios. La palabra de Dios fue hecha para que el hombre siga las leyes de Dios y no siga las leyes de los hombres, hermanos. Hoy en nuestros días, hermanos, hoy en nuestros días nos han dicho que nos quedemos en cuarentena. Nos han dicho que nos quedemos en cuarentena, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos de acuerdo, hermanos, tenemos que obedecer a las autoridades, pero siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, y la voluntad de Dios es que prediquemos, la voluntad de Dios es que su iglesia siga predicando y siga predicando la palabra de Dios. No debemos de detenernos, debemos de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido para enseñar a otras personas. La palabra de Dios ha sido para corregir a aquel que está haciendo algo que no está bien y que no está haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no es como cualquier libro, hermanos. No es como cualquier libro que ven en las bibliotecas. No es como cualquier libro que leemos. No, la palabra de Dios es un libro precioso. La palabra de Dios es un libro maravilloso. La palabra de Dios, muchos hombres tuvieron que arriesgar sus vidas para que nosotros pudiéramos sostener este libro maravilloso que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ha sido hecho para darnos instrucciones. La palabra de Dios ha sido hecho para darnos leyes que tenemos que seguir como cristianos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido para alimentarnos espiritualmente, hermanos. Para eso ha sido creada, para eso ha sido inspirada la palabra de Dios, para que nosotros nos podamos alimentar por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido para alimentar nuestro cuerpo, alma y espíritu, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es infalible. ¿Qué quiere decir la palabra infalible? La palabra de Dios es el único libro que contiene la verdad. La palabra de Dios es el único libro que contiene la voz de Dios. Porque Dios habló a personas para que la Biblia fuera escrita, para que la Biblia fuera hecha. Dios habló con estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron hombres llenos del Espíritu Santo que escribieron estos 66 libros para que nosotros podamos leerlos. Pero debes de aprovechar nosotros la palabra de Dios. Lo único que hacemos es tener nuestra Biblia cerrada. Debes de nosotros aprovechar estos libros, de aprovechar el mensaje de Dios. Nosotros no abrimos la Biblia, hermanos, la tenemos cerrada y Dios no nos ha dado la palabra de Dios para que nosotros tengamos la Biblia cerrada. Dios nos ha dado su palabra para que la podamos leer, para que nos podamos alimentar, para que podamos predicarles a otras personas, para que podamos llevar la palabra de Dios a otras personas. El Señor dejó muy en claro en Mateo 28:19. Por eso el Señor nos dejó su bendita palabra, para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios para que nosotros podamos llegar a toda buena obra, para que dejemos todas las cosas que no agrada a la voluntad de Dios. El Señor nos ha dejado instrucciones en su palabra que tenemos que obedecerlas, que tenemos que obedecerlo en santidad, que tenemos que dejar las cosas del mundo. Y la palabra de Dios es un libro lleno de instrucciones que es la voz de Dios. La voz de Dios está escrita en este libro maravilloso, en este libro inspirado por Dios mismo, el creador del cielo y el creador de la tierra. La Biblia, hermanos,
es la palabra de Dios. Es la palabra verdadera, la única palabra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y su verdad está escrita en este libro maravilloso. Su verdad está escrita en estos 66 libros. Aquí contiene toda su verdad. ¿Cómo podemos llegar al cielo? ¿Cómo podemos ser salvos? La única verdad está en este libro. Vayamos a 2 de Timoteo 3:16, hermanos. 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la palabra de Dios? La palabra de Dios es inspirada por algún escritor o cualquier persona, no, hermanos. Dios utilizó hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos del poder de Dios. La palabra de Dios no fue escrita por cualquier persona, no, sino eran hombres que le dedicaban tiempo a Dios, sino que eran hombres que le dedicaban toda su vida a Dios. Hermanos, a veces muchos dicen que la Biblia fue escrita por hombres, pero no, la Biblia no fue escrita por hombres. La Biblia fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres no escribieron solo por escribir, sino porque Dios les reveló su palabra. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, y más en estos tiempos. Dios nos ha dado sus leyes, Dios nos ha dado sus instrucciones, Dios nos ha dado sus mandamientos por medio de su palabra. Y no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios que contiene las palabras de Satanás, de ángeles, de hombres buenos y malos. Un asna, pero es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios contiene no solo palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de demonios, nos habla acerca de personas buenas, nos habla acerca de personas malas, nos habla acerca de un asna que habló. Pero es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos habla acerca de Satanás. Pero estos hombres que escribieron estos libros fueron hombres de Dios. La mejor manera por la cual Dios nos puede dar su revelación, la mejor manera por la cual el Señor nos puede hablar. Y si usted está buscando que Dios le hable, y si usted está buscando que Dios le dé sus instrucciones, y si usted está buscando que Dios lo use grandemente en un ministerio o en la iglesia, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que guiarse por la palabra de Dios. Y si usted está buscando que Dios le dé revelación, pero no revelación profética, sino revelación de este libro maravilloso. ¿Cómo podemos obtener revelación? Por medio de la palabra de Dios, hermanos. Por medio de la palabra de Dios es que podemos obtener revelación, hermanos. La revelación, hermanos, está en este libro. La revelación ya finalizó. La revelación ya con este libro, hermanos, aquí todo ya fue escrito, aquí todo ya está escrito, todo lo que va a suceder, todo lo que va a acontecer. El Señor nos dijo su revelación, y su revelación ya está en su palabra. Su revelación ya está escrito en el libro de Apocalipsis. Su revelación ya está escrito en Mateo 24. Las cosas que han de suceder pronto y las cosas que están anunciando la venida de Cristo. El Señor nos reveló su palabra. ¿Y cómo nos reveló su palabra, hermanos? ¿Cómo nosotros pudimos saber que Cristo venía? Por medio de este maravilloso libro. Por medio de este libro que contiene 66 libros.
El Señor nos ha revelado, hermanos, su palabra. Vayamos a Juan 1:14, hermanos. Juan 1:14. Juan 1:14. Dice. Juan 1:14, sí, Juan 1:14. Creo que es primera de Juan 1:14. Primera de Juan 1:14. Tengan un poco de paciencia, hermanos. Ando buscando la cita bíblica. Juan 1:14. No, hermanos, al parecer no es la cita, hermanos. No es la cita. Bueno, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es una palabra viva, hermanos. Es una palabra viva. La palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz, hermanos. La palabra de Dios está viva, hermanos. La palabra de Dios nos trae vida eterna, hermanos. Si nosotros no tuviéramos este libro maravilloso, si nosotros no tuviéramos este libro, hermanos, entonces, hermanos, nos dice en San Juan, Jesús vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él, hermanos. Si nosotros no hubiéramos obtenido la palabra de Dios, entonces no hubiéramos obtenido el testimonio de la luz. La palabra de Dios fue escrita para que nosotros creamos en la luz, para que nosotros nos guiemos por la luz, para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, produce vida en nosotros, en nuestros corazones, hermanos. Dice, y correrán ríos de agua viva, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, está en nuestros corazones, hermanos. Por eso dice que la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios, hermanos, no solo está escrita en este libro, no. Dice el Señor que Él escribiría su palabra en nuestros corazones, que Él escribiría sus leyes en nuestros corazones, hermanos. Y nosotros tenemos la palabra de Dios no solo en nuestros corazones, sino la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Ahí está la palabra de Dios, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de leer la palabra de Dios, hermanos. Hombres valientes que escribieron la palabra de Dios. Hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, la Biblia es una biblioteca, pero no una biblioteca inspirada por el hombre, sino una biblioteca que contiene y que está compuesta, hermanos. Este libro maravilloso está compuesto de 66 libros, hermanos. Debemos de saber que la Biblia fue escrita, que la Biblia tiene 66 libros, hermanos. Tiene 66 libros. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tiene 66 libros, hermanos. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, hermanos.
y cuando hablamos de antiguo, estamos hablando de que ese era el tiempo del antiguo pacto, pero el Nuevo Testamento estamos hablando del nuevo pacto, hermanos, de que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Porque dice el Señor, he aquí yo hago todas nuevas las cosas. Así que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son dos cosas distintas, son dos pactos distintos, hermanos. 66 libros, hermanos, 66 libros que fueron inspirados y que fueron aceptados por la iglesia nueva testamentaria, que fueron aceptados por la iglesia apostólica, por la iglesia de los santos apóstoles de Jesucristo. Estos 66 libros, hermanos, que están escritos en esta palabra de Dios, en este libro, fueron aceptados por los santos apóstoles, hermanos. Estos 66 libros están aquí porque fueron aceptados por la iglesia primitiva. Y si podemos ver la Biblia de la iglesia católica, la Biblia de la iglesia de los testigos de Jehová, la Biblia católica tiene más libros. Pero esos libros no fueron inspirados por Dios. Esos libros no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los libros apócrifos no fueron inspirados por el Espíritu Santo porque no fueron aceptados por la iglesia primitiva. Porque esos libros no fueron escritos por los santos apóstoles, sino que fueron escritos por personas que no eran cristianas, sino que eran gnósticos, que no eran de la raíz de la iglesia primitiva. Así que no confundamos libros apócrifos con los 66 libros, porque los 66 libros fueron inspirados por la iglesia primitiva, fueron inspirados por la iglesia cristiana de los tiempos de los apóstoles. Hermanos, hay un libro, hermanos, que se llama el libro de Enoc, y ese libro sí fue inspirado por Dios. Ese libro sí está en la Biblia que estaba antes, en el tiempo de los apóstoles, hermanos. Los apóstoles aceptaron el libro de Enoc porque ellos sabían que el libro de Enoc era inspirado por Dios. Y hay algunos libros, hermanos, que sí son y que sí vienen de parte de Dios. Pero hay unos libros que no van de acuerdo a los evangelios, que no van de acuerdo a Mateo, que no van de acuerdo a Marcos, que no van de acuerdo a Lucas y que no van de acuerdo a Juan. Los libros, esos, hermanos, como el libro de Macabeos, el libro de Judas, el libro de Juan, el libro ¿cómo se llamaba el otro? El libro de Judas. Hay un libro, hermanos, que se llama el libro de Judas, hermanos. Y en ese libro, hermanos, se relata que Judas no traicionó a Jesús. Que Judas no traicionó a Jesús, hermanos. Pero en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla acerca de que Judas sí traicionó a Jesús, hermanos. Y por eso debemos de tener cuidado de qué libros estamos leyendo, de qué libros estamos viendo, hermanos. Porque no todos los libros que fueron escritos fueron inspirados por Dios. Por eso hay libros, hermanos, que se les llama apócrifos, porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La palabra Biblia, hermanos, es una palabra griega, es una palabra transliterada, una palabra cambiada que viene del griego, que en español significa Biblia, pero en griego significa biblión. La palabra Biblia en griego significa biblión, la cual significa libros, hermanos. La palabra de Dios significa libros. La palabra de Dios está compuesta de libros, hermanos, pero no de cualquier libro, hermanos. Debes de que los niños, hermanos, de ahora, los jóvenes de ahora, estén leyendo cuentos de fantasías, estén leyendo cuentos cuentos que no son reales. Lo que debemos de enseñarles a nuestros hijos es que lean libros verdaderos, libros que tienen vida eterna, libros que traen salvación. Y aquí está este libro maravilloso, este libro escrito por los santos apóstoles, este libro hecho por los 12 apóstoles del Cordero, hermanos.
Este libro, hermanos, para que nosotros pudiéramos obtener este libro, muchos cristianos tuvieron que sufrir persecución, muchos cristianos tuvieron que morir para que nosotros pudiéramos obtener la palabra de Dios. Y es por esa razón que nosotros tenemos que apreciar la palabra de Dios, porque muchas personas murieron para que nosotros pudiéramos obtener este libro maravilloso, este libro precioso y esta vida eterna, hermanos, porque la palabra de Dios tiene vida eterna. Tiene vida eterna y tiene salvación. Los libros, hermanos, era el nombre de esta biblioteca hasta poco después del año 400 después de Cristo, cuando se le fue llamada Biblia, hermanos. La Biblia, hermanos, en el tiempo de los apóstoles no se llamaba Biblia todavía, no tenía el nombre de Biblia. Eso fue escrito después, 400 años después de Cristo. Fue cuando le fue llamada Biblia, porque la Biblia significa libros. La Biblia, hermanos, la santa palabra de Dios, Biblia significa libros, pero no son cualquier libros, sino son libros inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Muchas personas podrían decir, no, es que la Biblia es un libro escrito por hombres. Estás equivocado realmente. La Biblia no es escrita por hombres. La Biblia es la palabra del Creador del cielo y del Creador de la tierra. Y hay de aquel que se burle de la palabra de Dios. Hay de aquel que se ría de la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios te va a juzgar. Si tú te burlas de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te va a condenar. Porque Jesucristo no solo vino a salvar, sino Jesucristo también vino a condenar a los pecadores. Y si no se arrepienten, van a ir a un infierno por toda la eternidad. Jesucristo no solo vino a traer paz, Jesucristo no solo vino a traer salvación, sino vino también a traer condenación, sino vino a traer también castigo. Porque Dios no solo es amor, sino también es fuego consumidor. Jesucristo vino a condenar y vino a salvar. Muchos confunden de que Dios es amor, de que Dios está bajo la gracia, puedes seguir pecando, puedes hacer lo que quieras. No, la palabra de Dios nos ha llamado a que obedezcamos a Dios. Es un libro lleno de instrucciones y un libro que se tiene que obedecer. Porque por eso el Señor decía en su palabra, hermanos, muchos solo escuchan, pero no practican la palabra de Dios, no viven la palabra de Dios, no viven una manera como está escrita la palabra de Dios. Solo escuchan y luego la palabra de Dios sale por las orejas otra vez, porque les entra y luego les sale otra vez y no se les queda en sus corazones o en sus mentes o en sus almas, no, sino que entra la palabra de Dios a muchas personas y luego se va la palabra de Dios. Y así no debe de ser, hermanos. Ya no debemos de vivir bajo la esclavitud, ya no debemos de ser iguales, no. ¿Cómo llegamos, hermanos, a tener la Biblia? ¿Cómo nosotros pudimos obtener la Biblia, hermanos? Nosotros pudimos obtener la Biblia porque hubo hombres que fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir su palabra, hermanos. El Señor movió a gente para que pudiera escribir su palabra. El Señor usó escritores, el Señor usó apóstoles para que nosotros pudiéramos obtener este libro maravilloso, hermanos. En muchas naciones, hermanos, tener una Biblia en ciertos países era ilegal. Tener una Biblia, no había libertad de que las personas pudieran tener una Biblia, hermanos. Y había persecución y había solo por leer la Biblia los mataban. Solo por escribir la Biblia eran perseguidos, hermanos. Y nosotros tenemos la libertad de poder leer la Biblia. Nosotros tenemos la libertad de poder predicar la Biblia y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué, hermanos? Si nosotros tenemos libertad, si nosotros podemos leer la Biblia, ¿por qué no la leemos? ¿Por qué no la practicamos? ¿Por qué no la seguimos? ¿Por qué no la obedecemos? La palabra de Dios
Por medio de la palabra de Dios, hermanos, fue derramada mucha sangre, hermanos, por este libro de Dios. La Iglesia Católica, hermanos, no me quiero meter en muchos temas doctrinales, pero es necesario, hermanos, decir la verdad, porque dice, la verdad os hará libres. La Iglesia Católica no permitía que sus fieles tuvieran la Biblia. Solo los que podían tener la Biblia eran los curas. Pero Martín Lutero, hermanos, Martín Lutero no estaba de acuerdo de que la Biblia solo la tuvieran los curas, de que la Biblia solo la tuvieran los padres. No, porque la Biblia no solo fue para los curas, la Biblia no solo fue para ciertas personas, no, la Biblia es para que todos tengamos la palabra de Dios, hermanos. Y Martín Lutero, hermanos, tradujo la Biblia al alemán. El que escribió la Reina Valera, hermanos, Casiodoro y Reina Valera, estos hombres fueron inspirados por Dios, hermanos, porque si estos hombres no hubieran escrito la Biblia en español, entonces no hubiera podido llegar la Biblia en nuestro idioma. Pero Dios usó a Casiodoro, Dios usó a este hombre, no me acuerdo cómo se llama, Reina Valera, no sé cómo sea su nombre, pero ese señor Casiodoro y el otro que también escribió la Reina Valera, fueron hombres movidos por el poder de Dios, hermanos. 40 escritores, hermanos, 40 hombres diferentes escribieron la palabra de Dios. Pero no eran cualquier hombre, sino eran hombres llenos del poder de Dios. Estos hombres eran de diferentes conocimientos y culturas, hermanos. Eran de diferentes países, de diferentes lugares, hermanos. Pero dice el Señor que el mundo se va a acabar, pero hay algo que nunca se va a acabar. Y esa es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, hermanos. Dice que sería predicada la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo. Y cuando se hubiera predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendría el fin, hermanos. ¿Y por qué razón? Si la palabra de Dios ya se predicó a muchas personas, ¿por qué no ha llegado el fin? Porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 2 de Pedro 3, 8, 9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso la tardanza del arrebatamiento. El Señor no quiere que nadie perezca. Gracias a Casiodoro, gracias a estos hombres, gracias a los apóstoles, gracias a estos 40 escritores que escribieron la Biblia, es que nosotros pudimos obtener la Biblia. Estos escritores se escribieron en diferentes épocas, hermanos, dentro de un periodo de 1500 a 1600 años, hermanos. Estos hombres, hermanos, escribieron en cueros de cabras, de ovejas y en rollos de papiros. En el tiempo de Israel, hermanos, se usaban rollos. En el tiempo de Israel no se usaba así hojas como estas. No, era diferente el papel al que nosotros tenemos. Era un rollo, hermanos, era un rollo así como el rollo de papel. Así era un rollo, así estaba escrita la Biblia. Había muchos pergaminos, hermanos, de Isaías, de Mateo, de diferentes libros. La Biblia estaba escrita en rollos de papiros. Estos hombres escribieron en cueros de cabras, de ovejas, en muchas formas escribieron, hermanos. La palabra de Dios fue escrita en muchos idiomas, hermanos, en muchos idiomas. La palabra de Dios se escribió en arameo, en hebreo, en griego también, en latín, porque la Vulgata, la Vulgata que fue escrita por la Iglesia Católica, fue escrita en latín. La Reina Valera fue escrita en español, en nuestro idioma. Que viene la Reina Valera viene de unos escritos de un
de un hombre que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero este hombre tradujo el Nuevo Testamento al griego, o sea, el Nuevo Testamento que ya estaba escrito en la Septuaginta, lo escribió aquí en la Reina Valera. O sea, la Septuaginta no le pertenece a la Iglesia Católica, no. La Septuaginta fue escrita en Egipto. Fue escrita en Egipto, hermanos. El Antiguo Testamento, porque la Septuaginta nada más tenía el Antiguo Testamento y también tenía el Nuevo Testamento, hermanos, tenía los dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los apóstoles los apóstoles utilizaban esa Biblia en ese tiempo. Ellos usaban la Septuaginta, que estaba el Antiguo Testamento pues estaba escrito en hebreo y el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Aunque algunas partes, hermanos, en algunas partes del Antiguo Testamento están escritas en arameo, otras en caldeo. Por ejemplo, en Daniel, en Esdras y en Jeremías. Algunas partes de ahí fueron escritas en arameo o en caldeo, en esos idiomas, hermanos. Porque Daniel, hermanos, acuérdense que Daniel estuvo en Babilonia. También Jeremías cuando fue destruida Jerusalén, pues se quedó ahí en Jerusalén a vivir. Pero dice que Daniel y Jeremías fueron escritas en el idioma babilónico, hermanos, en el idioma de Babilonia. Porque muchos judíos en ese tiempo habían sido llevados a Babilonia. A lo mejor Daniel escribió ciertos libros en arameo o en caldeo o en hebreo también. Así que hubo muchos escritores que escribieron la Biblia. La Biblia fue escrita en muchos idiomas. Gracias a Dios que nosotros tenemos esta Biblia, que fue traída, la Reina Valera fue traída de la Biblia que tienen los judíos, que se llama la Biblia Kadosh, que significa la Biblia israelita, que significa la Biblia Kadosh, significa la Biblia, no me acuerdo qué significa, pero algo es la Biblia Kadosh, hermanos. Ahí investiguen en el internet. Kadosh significa algo importante. Kadosh, está escrito Kadosh, creo que viene, no sé de dónde venga Kadosh, pero creo que viene del hebreo. Ahí pueden buscar ahí en el traductor qué significa Kadosh. Pero la Reina Valera, hermanos, fue traída de los escritores de Casiodoro y el otro escritor se copiaron de esa Biblia y trajeron la Reina Valera. Se copiaron de la Septuaginta y de ahí ellos tradujeron, sí se copiaron y tradujeron la Septuaginta al español y la escribieron en español, hermanos. Además que, hermanos, como siempre, hermanos, siempre hay hombres. Yo tengo que hablar con la verdad, hermanos, porque no les puedo mentir. La verdad, acuérdense lo que dicen, la verdad os hará libres, hermanos. Lamentablemente, hermanos, la Reina Valera, y se los digo yo con conocimiento, hermanos, porque yo me he dado cuenta de cosas aquí en la Reina Valera. La Reina Valera no está bien traducida. No está bien traducida algunas cosas. No digo que todo, pero algunas cosas no están bien traducidas, que vienen en la Septuaginta, hermanos. Les recomiendo que descarguen allí ustedes pueden seguir usando la Reina Valera, pero también les recomiendo que descarguen la Septuaginta en el internet y que se pongan a estudiarla y miren las diferentes traducciones. Sabemos que va a ser diferente porque pues la Septuaginta fue escrita en griego y la Reina Valera pues está escrita en español. En nuestro idioma no va a ser lo mismo, pero sí hay algunas cosas, hermanos, unas verdades escritas en la Septuaginta.
No se los puedo decir aún porque no están preparados, no están listos para saber esos secretos que están escritos. Yo me he dado cuenta, hermanos, de muchas cosas, hermanos, que no vienen en nuestra Biblia Reina Valera, y más en el Antiguo Testamento. Hay ciertas verdades, hermanos, que lamentablemente los traductores no las escribieron. Quién sabe por qué, pero no las escribieron. Lamentablemente los hombres a veces también le cambian, a veces también le quitan. Pero dice el Señor, hay de aquel que le quito, hay de aquel que le agrega la palabra de Dios. Estos libros, hermanos, el Antiguo Testamento fue escrito en griego. O también Mateo, dicen que Mateo fue escrito en arameo originalmente, hermanos. Si podemos ver el Señor Jesucristo, hermanos, hablaba arameo. Él no hablaba hebreo. Hermanos. El Señor Jesucristo hablaba arameo. Porque cuando estaba en la cruz, hermanos, dijo, Elí, Elí. ¿Y saben qué significa Elí? Elí significa Alahi. Significa Dios mío. Alahe Sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor estaba hablando en arameo, hermanos. Por eso, a lo mejor el Antiguo Testamento, hermanos, pudo que haya sido escrito en arameo o haya sido escrito en griego. Porque en el tiempo de los apóstoles, hermanos, se hablaba mucho griego, porque pues es como hoy, hermanos, hoy en día todas las personas hablan inglés. Y en ese tiempo pues era la moda hablar ese idioma, hablar griego. Era el idioma que más se hablaba, era el idioma universal. Estos libros, hermanos, fueron copiados, hermanos, a mano, fueron escritos en libros, hermanos. Estos escritos de los apóstoles, de estos hombres inspirados por Dios. En los tiempos antiguos, hermanos, la Biblia, era raro que alguien perteneciera a una Biblia, hermanos. Era raro, hermanos, sí, eso es cierto, hermanos. En la antigüedad, hermanos, era raro que una persona tuviera una Biblia. Los únicos que tenían Biblia o tenían escritos, porque no había Biblia, hermanos, eran rollos de papiro. Estos rollos no crean que eran así los libros completos, así como están, ¿no? O sea, nada más era el capítulo, o sea, Mateo 24 y todo ahí, y ahí había un rollo así, y lo abrían, y ahí la cita que iba a leer, pues ya la leía, pero no estaban así como nosotros lo tenemos, así como libros, así todos juntos, ¿no? Ellos tenían bastantes rollos, los sacerdotes en el templo, y los únicos que podían leer las escrituras, los únicos que podían leer la palabra de Dios, eran los sacerdotes. Por eso es que la Iglesia Católica no permitía tampoco, al igual que los judíos, no permitían que nadie tuviera la Biblia. Según porque ellos no permitían que nadie tuviera la Biblia. ¿Por qué? Porque decían que los únicos que podían interpretar la Biblia eran ellos. Pero no es cierto eso, hermanos. El Señor dice, escudriñad las Escrituras, hermanos. Debemos escudriñar las Escrituras. Sabemos que Dios ha puesto obispos para que nos enseñen la palabra de Dios. Pero ¿qué tal que si el obispo le está predicando? ¿Y qué tal que si el obispo le está enseñando una mentira? ¿O qué tal que si no le está predicando la sana doctrina? Por eso es nuestro deber nosotros leer la palabra de Dios. Pero pues en este tiempo, hermanos, era entendible, hermanos, porque estas personas no tenían la Biblia. Pero nosotros sí tenemos la Biblia. Así que si nosotros tenemos la Biblia y estas personas no la tenían, es para que nosotros leamos la Biblia. ¿Por qué necesitamos leer la Biblia, hermanos?
¿Para qué, hermanos? Para conocer más de qué. Para conocer más de la historia de los apóstoles, de la historia de Jesús, de la creación, hermanos. Es importante leer la Biblia, porque si no leemos la Biblia, hermanos, es por eso que pues a veces viene un testigo de Jehová y le dice, no, es que el infierno no existe. ¿Y por qué lo engañó? Porque usted no lee la Biblia. Si usted leyera la Biblia, pues no lo engañarían. Si usted leyera la Biblia, pues no le echarían mentiras. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia. Yo sé que muchos se aferran a sus doctrinas, yo sé que muchos se aferran a lo que les han enseñado, pero no se aferren a lo que les han enseñado, sino aférrense a lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué debemos de leer la Biblia? Porque la Biblia nos dice de dónde venimos, de dónde somos, hermanos. La Biblia nos habla, hermanos, de que nosotros no somos de este mundo. Nos dice que no somos de este mundo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? Nuestra ciudadanía está en los cielos. La Biblia nos dice, hermanos, nos dice el origen de que el origen de los cielos, el origen de la tierra, hermanos. ¿Por qué debemos de leer la Biblia, hermanos? Porque a nosotros al leer la Biblia, nosotros podemos ver quién creó los cielos y quién creó la tierra, quién hizo los mares, quién hizo el cielo, quién hizo los luminares, hermanos, el sol y la luna, quién hizo las estrellas, quién hizo el sol. Así nosotros nos damos cuenta de por quién fueron creadas todas las cosas, hermanos. Y no le crea a los gnósticos, no le crea a los gnósticos, hermanos. ¿Sí sabe qué son gnósticos? Los gnósticos, hermanos, eran hombres que no eran cristianos, porque sus doctrinas no eran bíblicas, hermanos. Solo fueron escritos 66 libros, hermanos, y no hay más de 66 libros. Los libros apócrifos no fueron aceptados ni por Pablo, ni por Pedro, ni por la iglesia primitiva. Nada más fueron aceptados estos 66 libros que están escritos aquí en este libro maravilloso. ¿Por qué debemos de leer la Biblia? Porque la Biblia es el único que contiene la verdad escrita. La Biblia es el único libro que contiene la absoluta verdad. No hay otro libro que contenga la verdad absoluta, sino solo la palabra de Dios. La Biblia nos habla de la condición. Otra razón por la cual nosotros necesitamos leer la Biblia es para darnos cuenta de la condición del hombre y cuál es el seguro para la condición del hombre, cuál es el camino para la salvación. La razón por la que necesitamos leer la Biblia es porque necesitamos saber cuál es el camino para poder llegar al cielo, hermanos. Otra razón para leer la Biblia es que Dios nos puede decir con exactitud las cosas que van a suceder, hermanos. Yo sé que en estos tiempos se han levantado profetas, pero acuérdense lo que dice en la Biblia, que vendrán falsos profetas y dice que le dirán en aquel día, Señor, sacamos demonios, hicimos milagros, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, yo no los conozco, porque si ustedes me conocieran, ustedes hubieran hecho mi voluntad. Si ustedes me conocieran, ustedes hubieran practicado la verdad. Pero el Señor les dijo, yo no los conozco, nunca los conocí, porque ustedes no me obedecieron. Quien conoce al pastor de las ovejas, el pastor de las ovejas les habla a sus ovejas, y las ovejas le obedecen, hermanos. Las ovejas le obedecen, las verdaderas ovejas. Ya no necesitamos más revelación profética, hermanos. Yo sé que la Biblia dice en Joel, que dice que en los posteriores tiempos el Señor derramaría su espíritu, hermanos. Derramaría su espíritu. Yo sé que está escrito eso, hermanos. Pero tengamos cuidado de no escuchar a cualquier profeta, porque hay falsos profetas. Yo estoy de acuerdo de que el don de profecía no ha cesado. Porque dice que en los postreros tiempos, o sea, no está hablando de tiempos, de los tiempos de los apóstoles, sino estaba hablando de tiempos finales, en tiempos en los que el Señor iba a anunciar su venida, en los tiempos de que el Señor iba a anunciar su regreso.
Por eso dice el Señor que muchas personas iban a apostatar de la fe y dice que escucharían doctrina de demonios, doctrina que no viene de Dios. Pero la mejor profecía, hermanos, por eso yo les digo que la mejor profecía es esta, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no fue escrita por cualquier hombre, sino fue inspirada por los 12 apóstoles que están delante del trono de Dios. El hombre necesita leer la Biblia, necesita conocer más de Dios para saber de la eternidad, para saber dónde va a pasar su eternidad, a dónde va a ir al cielo o va a ir al infierno. Es necesario la Biblia. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, para saber el camino, por el cual camino ir, por el cual camino vivir, por el cual camino ya no ir. La palabra de Dios es necesaria, hermanos, porque cuando usted lee la palabra de Dios trae esperanza, la palabra de Dios trae alivio a nuestros corazones, la palabra de Dios trae consuelo, trae alivio, trae esperanza. La palabra de Dios es un libro de esperanza, la palabra de Dios es un libro de una bendita esperanza, de que sabemos de que un día nuestro Señor Jesucristo regresará en las nubes. Sabemos que nosotros cuando muramos vamos a ir al cielo, porque el Señor así lo ha prometido en su palabra. El que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás, sino que ha pasado de muerte a vida, hermanos. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Porque la Biblia nos da esperanza, la Biblia nos trae consuelo, la Biblia nos trae sanidad, nos trae salvación, y no solo sanidad de nuestros cuerpos, sino sanidad de enfermedades del pecado. Porque el pecado es una enfermedad. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Para finalizar, debemos escudriñarla, debemos estudiarla diariamente, todos los días, no solo los domingos cuando vamos al servicio, no. La palabra de Dios se debe de estudiar de lunes a domingo, o el tiempo que tengamos, pero debemos de estudiarla, debemos darle el tiempo a Dios que realmente Él se merece. Ya se está oscureciendo, hermanos. Hoy no pude predicar temprano, hermanos. Estuve muy ocupado. Quería transmitir en vivo, pero no pude porque estaba ocupado, hermanos. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver así si estas cosas eran así, hermanos. Estos hombres escuchaban la palabra de Dios. Estos hombres recibían la palabra de Dios. Pero lo impresionante, hermanos, lo que esta iglesia de Tesalónica hacía, es que ellos escuchaban a Pablo y no contradecían a Pablo. Estos hombres escuchaban, pero también escudriñaban si lo que Pablo estaba diciendo era verdadero o era mentira. Por eso debemos de tener cuidado si escuchamos a algún predicador, porque no debemos nada más de escucharlo, sino debemos de escudriñar si lo que ese predicador está diciendo es verdadero o es mentira, conforme a la palabra de Dios. Por eso dice escudriñar las Escrituras, para que no caigamos en el engaño, para que no caigamos en la mentira, para que no caigamos en la falsedad. Debemos de estudiar la Biblia con un propósito. Hermanos. Vayamos a Juan 5:39. Ya casi acabamos. Juan 5:39. Y dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, hermanos. Chequen lo que el Señor Jesucristo les dice a todos los cristianos. Oigan, escudriñen las Escrituras. Lean las Escrituras, estudienla, no desperdicien su tiempo, lean las Escrituras, porque se han levantado falsos profetas, se han levantado mentirosos, se han levantado falsos testigos. Escudriñen las Escrituras, estudien las Escrituras.
La palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué debemos de estudiar las Escrituras? ¿Cuál es el propósito de leer las Escrituras? Porque la palabra de Dios tiene vida eterna. Y la palabra de Dios da testimonio del unigénito Hijo de Dios. Del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios es imposible que nos mienta. Es imposible que la palabra de Dios traiga mentira. ¿Qué nos dice en Hebreos 6:18? Hebreos 6:18, hermanos. Se nos está acabando el tiempo, hermanos, y se está oscureciendo. A veces quisiéramos que el tiempo durara más, hermanos, pero el tiempo se va de volada. Hebreos 6:18. No lo tengo, hermanos. Ahí les dejo pendiente ese versículo porque no lo tengo. La palabra de Dios es verdadera. ¿Qué nos dice en Juan 17 al 17? En Juan del 17 al 17. Y dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, hermanos. La palabra de Dios nos santifica, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra que el Señor habla en su palabra no es mentirosa, sino es verdadera, hermanos. La palabra de Dios nos santifica. ¿Cómo nos santifica? Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae santificación, hermanos. Nos trae santidad. Dice: la verdad os hará libres, hermanos. Santifícalos en tu verdad. Debemos de leer la palabra de Dios para que podamos llegar a la verdad. Y dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y Él es la vida, hermanos. ¿Cómo podemos llegar a la verdad? Nos dice el que cree, nos dice en Juan, hermanos: el que cree en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la verdad, hermanos. Él es el camino, Él es la vida. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y aceptamos la verdad, somos salvos, hermanos. La verdad nos salva. Nos salva, hermanos. Pero la gracia sí salva. La verdad nos hace libres de la mentira. Pero la palabra de Dios no es mentirosa. No es suficiente hacer una oración, no es suficiente leer la Biblia, sino tenemos que arrepentirnos también, hermanos. No solo es leer la Biblia, sino tener también un arrepentimiento verdadero, hermanos. Así podamos todo el tiempo, toda nuestra vida leer la Biblia, pero si no nos arrepentimos, de nada sirve que la leamos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Ya para finalizar, hermanos, que aquí ya se está oscureciendo y no tengo luz. En Santiago, ya para finalizar. Con este texto ya aquí finalizo ya. Ya no me va a dar tiempo de hacer una oración. Pero mañana a las 11 a.m. nos vemos mañana. A las 11 a.m., hermanos. Voy a transmitir en vivo mañana a las 11 a.m. para que estén pendientes y compartan este video, hermanos, para que podamos llegar a más personas. Santiago 4 al 17 nos dice, hermanos: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es un pecado, hermanos. Es un pecado. Si usted ha escuchado la palabra de Dios, si usted ha escuchado la verdad, ¿por qué usted sigue haciendo lo malo? Muchos dicen: es que usted no debe de juzgar, usted no debe de juzgar, Dios es quien juzga. Pero dice la palabra de Dios: juzgar con justo juicio. Si no es un justo juicio, entonces no puedes juzgar. ¿Cómo tú puedes juzgar a tu hermano si tú estás igual que tu hermano? Así que, hermanos, dice el Señor: la verdad os hará libres, hermanos. Bueno, hermanos, con esto finalizamos, hermanos. La palabra de Dios es infalible. ¿Para qué ha sido escrita? Para enseñar, para redarguir y para exhortar, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.
Con esto finalizamos porque se me acaba el tiempo y está oscureciendo. Nos vemos a las 11 a.m. mañana y compartan este video. Dios les bendiga. Amén.